Hola, un saludo muy especial a todos y bienvenidos nuevamente a su programa legal. Hoy hablaremos con la doctora Stephanie Botero sobre temas, por supuesto, de su especialidad, sobre familia, específicamente la conciliación. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Luisa, y al canal CNC por la invitación. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy hablando sobre temas legales y sobre un tema que es muy solicitado por las personas y es lo que tiene que ver con la conciliación en temas de familia. Bueno, para iniciar queremos conocer en qué consiste la conciliación. Bueno, Luisa, mira, la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, donde dos o más personas que tienen una disputa se sientan con un conciliador que es un tercero imparcial, neutral, para llegar a un acuerdo donde se despida un acta de conciliación. Lo que consiste en esto es que dos personas, digamos que tienen un problema, dicen, bueno, no queremos llevar esto hasta las instancias legales y que sea un juez quien imponga una decisión, sino que tratamos de llegar a un consenso nosotros dos, dialogando, porque se hacen concesiones mutuas y las personas llegan a un acuerdo que se plasma en un documento. Distinto es, por lo mismo decía que era un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, porque existen otros mecanismos que son de imposición de decisiones, por ejemplo el judicial. En el judicial el juez también es un tercero, pero que toma una decisión. En el caso de las conciliaciones, el tercero imparcial es un conciliador que no toma decisiones por las partes, sino que los ayuda a acercarse y les da propuestas de arreglo, pero siempre es quien toma la decisión de llegar a una conciliación son las partes, nunca el conciliador. Entonces las decisiones no se imponen ahí. Para brindarle de pronto un poco más de claridad a los televidentes, ¿en qué casos aplicaría la conciliación o cuándo ellos pueden saber si su caso puede acudir a una conciliación? Bueno, la conciliación en general es para cualquier tipo de tema. Normalmente cuando existen disputas porque no hay acuerdos en temas civiles, por ejemplo, el pago de un canon de arrendamiento, se puede llegar a una conciliación. Hay asuntos laborales que se pueden conciliar, esto sí ante el Ministerio del Trabajo, porque es una rama específica donde se debe conciliar ante ese sector en particular, pero por ejemplo hay temas en familia que siempre son conciliables, la mayoría de ellos. Digamos que no es conciliable lo que tenga que ver con el estado civil. Por ejemplo, un padre que ya reconoció a un hijo, esto es, ya aparece en el registro civil de nacimiento de este menor, se da cuenta después de un tiempo que este no es su hijo, se realiza con él una prueba de ADN y se logra determinar a través de marcadores genéticos que no existe compatibilidad, que no es el padre de ese hijo. Esa persona no puede pretender solicitar una audiencia de conciliación, que con esa prueba de ADN se haga la exclusión de la paternidad y que se haga la modificación ahí. En ese tipo de casos, porque lo que se va a modificar es el estado civil, es necesario y es obligación acudir ante un juez de familia para que sea él quien lo haga. También hay otros casos donde no hay conciliación, como lo es, por ejemplo, en la privación de la patria potestad. La patria potestad consiste en un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres frente a sus hijos no emancipados, esto es, aquellos que no se han casado o que no han cumplido, por ejemplo, la mayoría de edad. Y existen unas causales, por ejemplo, las consagradas en el artículo 315, donde los padres pueden perder la patria potestad sobre sus hijos. Seguirán siendo padres, pero ya no los van a representar, ni van a tener algunas obligaciones frente a ellos. Entonces muchas personas dicen, es que yo no quiero ser más el padre de ese hijo. Yo voy a un centro de conciliación y pactamos que yo ya renuncio a la patria potestad y que eso ya quede en un documento, y no es posible. Este tipo de temas sí o sí se los debe tratar, es ante un juez de familia quien a través de esas causales determina sí o no va a seguir siendo el representante legal del niño o no. Entonces en esos casos no hay conciliación, pero en la mayoría de los otros temas familiares siempre se puede acudir a un centro de conciliación cuando se tenga algún inconveniente. ¿Cuál es esa manera de proceder para acudir a una conciliación en algunos temas de familia o en cuáles específicamente? Por ejemplo, hablemos sobre temas de alimentos. Cuando existe una pareja que tienen un hijo y ya no quieren seguir la convivencia, quieren ya dejar claro quién es el padre que va a quedar con el hijo, quién va a estar, se le va a regular las visitas y todo eso, uno puede llegar y decir, bueno, podemos acudir o ante un centro de conciliación privado, que la mayoría de las universidades que tienen facultades de Derecho tienen centros de conciliación, o también puedo acudir ante las comisarías de familia o el defensor de familia en su defecto.
¿Qué sucede? Hay leyes que regulan este tema en particular. Por ejemplo, la ley 640 del 2001 regula todo lo que tiene que ver en materia de conciliación en Colombia, pero para los casos de los comisarios y defensores de familia los regula también el Código de Infancia y de la Adolescencia. Entonces, si bien ahorita les decía, en las conciliaciones no se impone nada por el conciliador, esto se da mucho en los casos de conciliaciones ante centros privados. Por ejemplo, el Centro de Conciliación de la Universidad Autónoma Latinoamericana es un centro privado donde uno paga para que se haga la audiencia de conciliación. ¿Qué genera esto? Que tienen una agenda mucho más rápida. Entonces uno puede hacer una audiencia de conciliación solicitándola hoy y dentro de una semana y media ya te están fijando fecha y hora de audiencia. Mientras que ante una comisaría de familia, como es público y es gratuito, se está demorando a la agenda de esa comisaría, por lo que se puede demorar 1 mes a 2 meses. Entonces estamos hablando de alimentos, tema que es conciliable porque es un requisito de procedibilidad. Le explico a los televidentes que un requisito de procedibilidad es que se debe de conciliar sí o sí, se tiene que intentar la conciliación antes de acudir ante un juez. Entonces una de las madres dice, bueno, yo quiero que se le fije la cuota alimentaria a mi hijo porque la tienen verbal, y verbal ante un incumplimiento no se va a poder demandar para que se ejecute al padre, entonces necesito que quede en un documento. Entonces yo puedo acudir o al centro de conciliación privado pagando en un centro de conciliación o acudo ante la comisaría de familia. Beneficios de acudir ante la comisaría: que en la comisaría, por ser un menor de edad el que está haciendo parte de este proceso de conciliación, puede llegar a acuerdos. Por ejemplo, se cita al padre para que venga a la conciliación y lleguemos a un acuerdo. Digamos que la persona va, se hace todo el tema de la conciliación y no llegan a un acuerdo. El padre dice, no estoy de acuerdo con la cuota que ella está planteando, ella está pidiendo 400.000 pesos, él dice, yo no tengo con qué, yo me gano el mínimo, yo apenas puedo dar 200, y no se llega a un acuerdo entre las partes. El comisario, en aras de proteger los derechos de ese niño, puede fijar una cuota provisional. Esto es, él determinará según lo que escuchó, decir, yo considero que a este niño se le puede fijar una cuota provisional de 230.000 pesos. Y él puede imponer, en eso, aunque es una audiencia de conciliación, imponer provisionalmente unos alimentos. ¿Pero por qué lo puede hacer? Porque es en beneficio de ese niño, que no se puede quedar sin una cuota alimentaria fijada, porque entonces eso puede ser una vulneración de sus derechos. Y el comisario, por ser un servidor público en función de protección de los niños, puede hacer esas cosas. Distinto es un conciliador privado de un centro de conciliación donde se paga una audiencia de conciliación. Si allá las partes no llegan a un acuerdo respecto a la cuota alimentaria, sencillamente se va a expedir una constancia de no arreglo. Esto es, no se llegó a un acuerdo entre las partes, y se le dice a los padres, bueno, el que convocó, no se logró un acuerdo entre ustedes, realice la demanda ante un juez. Entonces uno, con esa constancia de que no se llegó a ningún acuerdo, ahí sí se acude ante un juez solicitando que se fije una cuota alimentaria en un proceso judicial. Pero lo que buscamos con estas conciliaciones es que los padres lleguen a acuerdos para que no tengamos que acudir ante un juez a que sea él quien imponga las decisiones. Bueno, ¿cuáles son los casos en que más se ve la conciliación en temas de familia? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de los temas en familia requieren requisito de procedibilidad. Entonces, sí, para fijación de cuota alimentaria, disminución de la cuota alimentaria, aumento de la cuota o exoneración de la cuota alimentaria requiere requisito de procedibilidad. O sea, en estos casos, sí o sí, yo debo acudir a un centro de conciliación. Lo mismo lo que tiene que ver con custodia, cuidados personales y regulación de visitas. Para esos temas también debo de acudir primero ante un centro de conciliación para ver cómo podemos tratar los temas de los hijos. Entonces, esos son los temas más consultados por las personas, porque siempre es lo que tiene que ver con los hijos. Hay temas que también se pueden ir a centros de conciliación, pero que no es un requisito de procedibilidad, como lo es, por ejemplo, tratar de llegar a un acuerdo en un proceso de divorcio o cómo se pretende hacer la liquidación de una sociedad conyugal. También es necesario, por ejemplo, la declaración de la unión marital de hecho. La unión marital de hecho consiste en que dos personas no deciden casarse, sino que por el contrario deciden irse a vivir juntas. Entonces es una relación de hecho, simplemente nos vamos a convivir, a crear una vida juntos. Pero para declarar esa unión es posible hacerla o ante un juez
o ante un notario por escritura pública o ante un centro de conciliación. Entonces las personas pueden ir ante un centro de conciliación y decir, nosotros llevamos una convivencia de 2 años, queremos que quede por un acta de que estamos conviviendo juntos, y eso declara la unión marital de hecho. O en otros casos deciden hacerla ante un juez. Entonces hay una variedad de casos en los que podemos acudir ante centros de conciliación y otros que son por requisito de procedibilidad que se tiene que acudir, así no vaya a existir ningún tipo de arreglo. ¿Dónde pueden los televidentes encontrar centros de conciliación? O sea, ¿cómo guiarse y saber este es un centro de conciliación, voy a acudir allá, o a quién debo acudir precisamente para llegar a una conciliación? Bueno, la mayoría, esto es un requisito de los centros de conciliación, deben de estar inscritos en el Ministerio de Justicia. Entonces, hacen todo el trámite. Existen centros de conciliación que son privados, de personas en particular. Por ejemplo, hay oficinas de abogados que se dedican a que tienen aparte centros de conciliación, como lo son también centros de conciliación de las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene un centro de conciliación, la Universidad Autónoma tiene otro, la Universidad de Medellín. Ahora, también existen centros de conciliación, o sea, hay conciliaciones que se pueden hacer con, por ejemplo, universidades, pero para personas de escasos recursos, estrato 1 y 2. Los consultorios jurídicos de las universidades hacen brigadas de conciliación y se pueden llevar ciertos temas con ellos, algunos que sean de cuantías muy bajas o temas de familia, cuando usted logra demostrar que es estrato 1 y 2 a través de la cuenta de servicios públicos. Entonces pueden hacer o las consultas a través de internet. Por ejemplo, la Cámara de Comercio también tiene su centro de conciliación, lo que pasa es que están enfocados directamente, digamos, más a temas mercantiles, temas comerciales, como hay otros centros de conciliación como los de las universidades que tratan todo tipo de tema. Bueno, en el caso, también retomando el tema de familia, con el tema de los hijos, que mencionaba ahorita muy de cerca el tema sobre un divorcio, el caso de cómo se van a vivir los hijos después de ese divorcio. O sea, en ese caso, ¿cómo aplica la conciliación? Bueno, antes de que se dé el tema del divorcio, es necesario que los hijos se llegue a un acuerdo respecto a ellos. Antes del divorcio, porque si va a ser de mutuo acuerdo, esencialmente se debe aportar un acuerdo en lo que tiene que ver con alimentos, custodia, cuidados personales. Si es judicial, en la etapa judicial determinaremos a través del juez cómo se va a regular todo este tema de la custodia de los cuidados personales. Entonces, digamos que las partes deciden, bueno, antes de divorciarnos, hagamos todo este trámite en un centro de conciliación para que ya quede en un acta. Entonces, las partes acuden, se hace una solicitud. En esa solicitud, una de las partes es quien hace la solicitud. Digamos que la madre dice, bueno, yo me quiero quedar con los hijos. Entonces, hace una solicitud al centro de conciliación diciendo, bueno, yo quiero que la cuota que se fije por alimentos sea de 500.000 pesos, porque el niño, digamos, vive en un sector donde el arriendo tiene un valor determinado, porque los televidentes deben de tener claro que alimentos no es solamente lo que el niño consume como el mercado en particular, sino que los alimentos suplen varias cosas, suplen lo que tiene que ver con el arriendo, los servicios públicos, los temas de aseo personal, lo que el niño se gasta en alimentación. Entonces todo eso es el valor de la cuota de alimentos. Entonces pueden llegar y decir, bueno, yo voy a decir que se le dé una cuota de 500.000, que se le den 3 mudas de ropa al año por valor de cada muda de ropa de 200 o 250.000 pesos, que sea yo quien tenga los custodios de los cuidados personales, que al padre se le regulen visitas cada 15 días en un horario en específico, que el niño va a vivir en tal dirección, y se hace esa solicitud al centro de conciliación. Este documento se le traslada a la otra parte, que es el convocado, en este caso el padre, y el padre lo analizará, pero no se hace una contestación como en los procesos judiciales, que uno le entrega una demanda y uno la contesta dando sus contraargumentos. Acá no, él va a ver la solicitud y en el día de la audiencia se van a sentar a hablar. Entonces van a tratar de llegar a acuerdos. Él puede decir, no, la cuota alimentaria dejémosla en 400.000 pesos, es que mira, no me da. Y las partes pueden decir, bueno, está bien, y se disminuye. O puede decirle él también en la regulación de visitas, no, es que yo quiero ver los niños todos los días y un día del fin de semana también y no cada 15 días. Y llegar a acuerdos, como puede ya decir, no, yo no estoy de acuerdo, y ese ítem no se llega en la conciliación. Relacionado con ese tema, ¿cómo se hace el seguimiento a los acuerdos logrados tras ese proceso de conciliación? Y en caso de un incumplimiento, ¿cuál sería la manera de proceder? Bueno, mira, la conciliación como tal y las actas de conciliación tienen unas cosas que son muy específicas de ellas, y esto es, lo que se busca es no tener que llegar a futuro otra vez a un pleito judicial, sino que es terminarlo ahí.
Así que la mayoría de los temas que se tratan de conciliación podemos llegar a lo que se determina como que esos documentos o esa acta de conciliación pasa a cosa juzgada. Esto es, ya no podemos volver a tratar sobre este tema ni en conciliaciones ni en lo judicial, pero cuando hablamos de temas de familia se da lo que se llama una cosa juzgada material. Esto es, podemos volver a tratar este tema. ¿Y por qué en familia es así? Porque los niños y los adolescentes van cambiando sus necesidades a medida de que van pasando los años. Entonces una cuota alimentaria que se fijó cuando el niño tenía 5 años puede ser modificada cuando el niño tenga 10 porque las necesidades han cambiado. Entonces no podría quedarse estática en esa acta de conciliación, la primera que se celebró, y no poderse modificar. O por ejemplo el tema de la custodia y los cuidados personales, puede que en una época determinada se dijo que quedaran con la madre y después se citó otra audiencia de conciliación y cambiaron a ser del padre. Entonces en familia, en estos temas siempre se puede volver a tratar esos temas. Ahora, lo que me preguntabas de qué pasa si no se cumple. La mayoría de las cuotas alimentarias quedan en unos montos en particular. Se van a pagar 500.000 pesos los primeros 5 días de cada mes en la cuenta bancaria de la madre, que es tal cuenta de ahorros. Cada una de las partes queda con esa acta de conciliación original. ¿Qué sucede? Empieza el padre a pagar la cuota cumplidamente y pasados 2, 3, 4, 5 meses ya deja de pagar la cuota. Entonces, ¿qué dice la madre? Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados esperando a ver cuándo él quiere pagar. Entonces se procede a lo que se llama buscar el embargo de los salarios o los bienes que tenga esa persona para pagar la cuota alimentaria. ¿Y cuál es el documento que yo uso para eso? Esa acta de conciliación, porque esa acta presta mérito ejecutivo. Mérito ejecutivo significa que yo con ella puedo ejecutar a la otra persona. Entonces yo con esa acta de conciliación me voy donde un juez de familia, entablo una demanda ejecutiva de alimentos y le solicito que se le embargue el salario de esa persona porque está incumpliendo la cuota alimentaria. Es importante que en temas de alimentos tengan claro que el embargo del salario puede ir hasta el 50%, así sea el salario mínimo, se puede embargar hasta el 50% del salario mínimo. Además se puede impedir la salida del país. Además de que también se puede acudir a otra instancia judicial, que es ir a un proceso penal, acudir ante la Fiscalía por el delito de inasistencia alimentaria. También aportándose el acta de conciliación que se tiene como una prueba de que la persona tenía una cuota fija y no la estaba cancelando. Entonces, eso es lo que me genera este tipo de documento. Me da la posibilidad de yo tener mecanismos para acudir, lo que yo te decía ahorita. Personas que fijan cuota alimentaria verbal. Dicen, no, yo le voy a pagar al niño 400.000 pesos mensuales y lo dejan así y la persona deja de pagar. Entonces llegan acá a la oficina y le dicen a uno, no, es que fue verbal. Y uno dice, necesitamos que quede en un documento, porque entonces yo cómo acudo ante un juez porque no tengo un documento que me preste mérito ejecutivo. Entonces eso es lo esencial, por ejemplo, de los centros de conciliación, que yo puedo dejar en un documento en específico cosas que al futuro puedo buscar demandarlas porque las tengo en un documento ya firmado por ambas partes. ¿Por qué es recomendable que las personas acudan al proceso de conciliación? Por lo que te estaba comentando, Luisa, porque muchas personas consideran que hacer acuerdos verbales es mucho más sencillo. Si bien ahí también están solucionando un conflicto, no queda nada por escrito. Entonces, cuando se llega a dar un incumplimiento, no tengo cómo demandarlo. Entonces ahí es cuando se genera el primer inconveniente. Entonces si yo acudo a un centro de conciliación me va a salir un documento con el que yo lo puedo guardar y en caso de que me incumplan las promesas ahí llegadas, pues yo puedo iniciar un proceso judicial. O además también porque en definitiva quiero acudir a un proceso judicial y es un requisito de procedibilidad. Entonces sí o sí yo debo acudir al centro de conciliación. U otra es porque es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Nosotros los abogados procuramos que siempre se pueda terminar cualquier tipo de disputa por centros de conciliación o por documentos de transacción en la oficina en caso de que se pueda hablarlo con las partes antes de acudir ante un juez, porque ante un juez es un ganador y un perdedor, no se va a dar dos ganadores. Siempre va a haber alguien que se va a imponer sobre el otro. En cambio, en los centros de conciliación, como se dan concesiones, es algo hablado, se le determina como un gana-gana. Ambos están tan de acuerdo en lo que se pactó en esa acta de conciliación que ambos se sienten ganadores, sino que uno se sobrepuso sobre el otro. Entonces eso también genera que las relaciones familiares no se vean tan dañadas como cuando se acude a un proceso judicial.
Bueno, ¿y qué recomendaciones jurídicas pueden existir para las personas que acuden a este proceso de conciliación? Lo primero es que para los centros de conciliación no es necesario acudir con abogado, sino que es recomendable. Yo a las personas que me consultan siempre les digo, lo recomendable es que acudan con un abogado porque el conciliador es un abogado. La otra parte puede que el día de la audiencia llegue con un abogado y se va a elaborar un documento que uno busca que quede a la perfección y que después a futuro sirva para algo, porque esos documentos para que preste mérito ejecutivo, que era lo que yo te decía ahorita, para poder demandar con él, debe cumplir unas características y es que sea claro, expreso y legalmente exigible. Entonces, si el acta de conciliación que se levanta, que se realiza por el conciliador, no es clara, o sea, no queda muy claro, por ejemplo, se van a pagar por temas de alimentos 500.000 pesos mensuales los primeros 5 días de cada mes y no se dice cómo se van a hacer los pagos. O no se dice la cuenta bancaria, o no queda muy claro. Por ejemplo, que se van a pagar 5 mudas de ropa y no se dice el valor de la muda de la ropa. Entonces son temas que de pronto pueden generar un vacío en el documento, entonces no va a ser claro. Entonces cuando la otra persona acude con un abogado, uno como abogado lo que hace es eso, hacer una verificación de que los documentos que se vayan a elevar allá sean legales y que vayan a cumplir con todas las obligaciones cuando se pretendan demandar con ellos, porque es tener claro que como la conciliación es de las partes, uno como abogado no puede intervenir en ella. O sea, uno no le impone las decisiones ya, uno lo que hace es escuchar y dar fórmulas también de arreglo. Entonces, si bien no es necesario acudir con abogado a los centros de conciliación, sí es muy importante pensar en un acompañamiento cuando se tenga que ir a estos sitios porque se van a tratar de pronto también temas legales que la persona con términos jurídicos no los va a entender. Entonces, eso es muy importante. Bueno, digamos que las personas que tengan algunas dudas sobre este tema o que quieran buscar una asesoría, ¿cómo pueden acercarse a usted, doctora Estefany? Bueno, nosotros estamos ubicados como sede principal en la ciudad de Medellín. Estamos ubicados en el edificio del Café, oficina 2002, pero también nos pueden contactar por nuestras redes sociales, las verán acá abajo y podrán comunicarse también con nosotros al teléfono celular 301-322-9007 y al teléfono fijo 512-9527. A veces las líneas de nosotros están un poco colapsadas, pero también nos pueden dejar mensajes por WhatsApp o en nuestras redes sociales y nosotros buscaremos contactarnos con ustedes. Además, prestamos servicios a nivel país en otras sedes, como por ejemplo lo que es en Bogotá, en Barranquilla, en La Dorada, en Pereira, y además en estos temas de la conciliación es muy importante porque, por ejemplo, por esos temas de la virtualidad, hay centros de conciliación, tanto en comisarías de familia como centros privados que están realizando audiencias virtuales. Esto lo genera, por ejemplo, la Universidad Autónoma Latinoamericana con su centro de conciliación está haciendo audiencias virtuales. Así que ahorita podemos generar audiencias con una persona que se encuentra en Estados Unidos, un niño que se encuentra en Barranquilla y el abogado que se encuentra en Medellín. Sin ningún problema con el conciliador también acá. Nos podemos todos conectar por Microsoft Teams, y no como antes que teníamos que acudir todos de manera presencial a un centro de conciliación. Entonces es importante que también estos casos los podemos manejar a nivel país si no se encuentran en alguna de las sedes que les acabo de mencionar. Creo que ha sido bastante clara la información, pero igualmente también no sé qué se nos escapa para los televidentes que aún no se deciden por acudir a la conciliación para la resolución amable de sus conflictos familiares. En este caso, como un consejo para los televidentes es: si bien es cierto, a muchas personas les gusta es el conflicto, acudir ante un juez de familia y que sea él quien imponga las decisiones, nosotros como abogados siempre buscamos que en los centros de conciliación se puedan resolver todos los conflictos sin necesidad de que otra persona imponga las decisiones. A nuestro parecer, los centros de conciliación, aunque pueden ser tanto los públicos como los privados, son mucho más expeditos de lo que puede ser la justicia tradicional, y que además el documento que se expide, que es esa acta de conciliación, cumple también con todos los mismos requisitos que sería una sentencia judicial. Muchas personas dicen, es que ese documento no es válido, pero total, si nosotros llegamos a un acuerdo de alimentos ahí y la persona incumple, yo con ese documento puedo demandar como si hubiese fijado una cuota alimentaria a un juez a través de sentencia. Entonces ese tipo de cosas generan que esto sea mucho más rápido. Muchas gracias por la información, doctora Estefany, y a ustedes nos vemos en una próxima emisión de su programa legal.
¿Tienes problemas legales? En Vértice Legal hacemos valer tus derechos. Contamos con una amplia trayectoria en asesoramiento y representación legal en los ámbitos del derecho penal, civil, familiar, comercial, laboral y seguridad social. Nuestro equipo de abogados especializados está comprometido con la resolución de conflictos y la recta impartición de justicia. Así que contáctanos a nuestro teléfono celular 300-222-4618 y en nuestro teléfono fijo 512-9527. Estamos ubicados como sede principal en la ciudad de Medellín, en el edificio del Café, oficina 2002, la calle 49, número 5021. Y en el resto del país tenemos sedes en la ciudad de Bogotá, Pereira y La Dorada Caldas.